Las desapariciones misteriosas ocurren en todo el mundo y rara vez hay una respuesta a lo que ha sucedido. Estas personas se despiertan, se dedican a sus asuntos y luego desaparecen en el aire, dejando preguntas y pistas que se arremolinan a su paso. Una de estas extrañas desapariciones tuvo lugar en un rincón paradisíaco del mundo. Cuando la mayoría de gente piensa en Hawái, quizás imagina diversión bajo el sol y una isla paradisíaca perfecta para unas vacaciones lejos de todo. No es un lugar que se asocie normalmente con crímenes horripilantes o misterios sin resolver, y para la mayoría es un lugar de sol eterno y buenos momentos. Sin embargo, las islas no están exentas de sucesos siniestros, y de hecho, aquí se produjo una trágica y misteriosa desaparición que nunca se ha resuelto. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. En 1985, una bailarina y estudiante de 19 años llamada Diane Suzuki vivía en Halawa, en la Universidad de Hawái en Manoa. Su trabajo a tiempo parcial consistía en enseñar danza a niños en el Instituto de Danza Rosalie Woodson, en un tranquilo suburbio de Honolulu, y fue ahí donde se encontraba el 6 de julio de ese año. Suzuki acababa de dar clase y fue vista sobre las 3 de la tarde en el estudio terminando su lección, tras lo cual tenía previsto ir con sus amigos a la costa norte de Oahu. Los testigos dicen que no había nada extraño en su conducta o comportamiento ese día. Sin embargo, esa tarde, cuando uno de sus amigos se detuvo en el estudio a las 3:15, Diane no aparecía por ninguna parte. Resultó que había dejado las llaves y el bolso en el estudio, y su coche estaba intacto en el aparcamiento, por lo que se supuso que solo había salido un momento, pero nunca volvió y faltó a la cita con sus amigos. De hecho, no se le ha vuelto a ver desde entonces. La policía llevó a cabo una búsqueda de la mujer desaparecida, pero nadie la había visto y no había rastro de a dónde había ido. Se encontró una pequeñísima cantidad de sangre en el baño del estudio de danza, pero no se supo hasta más tarde, cuando la policía utilizó un spray luminiscente llamado luminol para poder distinguirla. No era suficiente para seguir adelante, tanto porque se había encontrado mucho más tarde, como porque no se pudo cotejar con la de Diane, por lo que podría haber sido sangre de cualquiera que hubiese quedado en cualquier momento. No había forma de estar seguros. En aquel momento no había motivos para sospechar de un crimen hasta que llegó otra posible pista de los padres de la desaparecida. Era algo que los padres de Diane habían visto mientras estaban fuera del estudio de danza durante horas con la esperanza de que su hija regresara. Mientras estaban sentados en su auto en el aparcamiento, afirmaron que habían visto a 3 personas salir del edificio en el que se encontraba el estudio, cargando un pesado baúl que luego colocaron en un vehículo antes de marcharse. Los 3 fueron identificados como un hombre llamado Dewey Hamasaki, su padre y su hermana, lo cual era preocupante porque Hamasaki, que trabajaba en el estudio como fotógrafo, había sido sospechoso de acosar a Diane Suzuki y de propasarse con ella. Hamasaki fue llevado para ser interrogado e inmediatamente hubo señales de alarma, ya que tenía arañazos, pero afirmó que se debía a haber sido atacado por un pollo en su propiedad, algo que su familia confirmó. Cuando se le preguntó qué había en el maletero, afirmó que era equipo fotográfico, y en un registro completo de su casa y de los pantanos circundantes no se encontró nada sospechoso. En la granja de cerdos del padre de Hamasaki se encontraron algunas cosas extrañas, como un muro que había sido construido recientemente y lo que parecía ser una sección de tierra excavada, pero no había pruebas especialmente condenatorias. Al final, no hubo pruebas para retenerlo, y Dewey Hamasaki fue puesto en libertad sin que se presentaran cargos contra él. El novio de Diane en aquel momento, Lester Gantam, también fue interrogado, pero tenía coartada y no había motivos para sospechar que hubiese tenido algo que ver con la desaparición. Mientras todo esto ocurría, había un trasfondo siniestro, porque esta desaparición se había producido en un momento en el que había una oleada de asesinatos sin resolver en los alrededores de la isla Oahu, al menos 5 de los cuales estaban relacionados con un misterioso asesino
llamado el estrangulador de Honolulu. Se cree que el estrangulador, primer asesino en serie conocido en Hawái, fue responsable de las muertes sin resolver de Regina Sakamoto, Vicky Gale Purdy, Dennis Hughes, Luis Medeiros y Linda Pelle, así como posiblemente al menos otras 4 entre 1985 y 1986. Las víctimas solían aparecer muertas por estrangulamiento y con las manos atadas a la espalda, normalmente con indicios de haber sido abusadas. A pesar de varias pistas, una recompensa considerable y el mayor grupo de trabajo jamás reunido por las fuerzas del orden hawaianas, el estrangulador de Honolulu nunca fue capturado. En el momento de la desaparición de Diane Suzuki, el asesino andaba suelto, pero la policía no considera que Suzuki encajara en el perfil del asesino y finalmente rechazó la idea de que fuese víctima del estrangulador. No obstante, la policía ya sospechaba que se trataba de un crimen, y aunque el caso se cerró, en 1993, Kei Kaneshiro, entonces fiscal de la ciudad y el condado de Honolulu, intentó que se reabriera, pero a pesar de los cientos de horas de testimonio del gran jurado, no se llegó a ninguna parte. Aunque nunca se ha encontrado su cuerpo, en 1997 se celebró un funeral por Diane, y su madre murió al año siguiente sin saber nunca lo que le había pasado a su hija. El anciano padre de Diane ha seguido buscando obstinadamente respuestas, pero la investigación oficial se ha enfriado y no han aparecido nuevas pistas importantes. El estudio de danza en el que trabajaba sigue activo, y Dewey Hamasaki, que era la persona de interés más sospechosa, continúa su trabajo como fotógrafo en Honolulu. Nadie ha sido acusado en el caso, y lo que se ha convertido en una de las investigaciones criminales modernas más notorias de Hawái sigue sin resolverse. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.